Estás viendo la luz haciendo algo que se supone que no debe hacer. En vez de extenderse suavemente, está colapsando en caminos ramificados brillantes. Y esto no se debe a que esté siguiendo fibras o canales ocultos ni nada. Al contrario, en realidad, está pasando a través de variaciones aleatorias invisibles que, contrario a la lógica, enfocan la energía de la luz en caminos distintos en lugar de extenderla. Este fenómeno se llama flujo ramificado. En este video les mostraré cómo funciona y por qué aparece en escalas tan pequeñas como el reino cuántico en ondas de electrones, hasta escalas de tamaño mundial en olas de tsunami cruzando el océano. E incluso en escalas intergalácticas, donde la energía se concentra y se ramifica en variaciones aleatorias en el universo. A principios de los 2000, los investigadores estaban ejecutando lo que parecía un experimento de rutina. Estaban inyectando electrones en semiconductores en un pequeño punto de contacto llamado punto de contacto cuántico. Basándose en décadas de teoría, esperaban que estos electrones se propagaran como ondas a través de semiconductores. En cambio, cuando tomaron imágenes de donde iban los electrones, vieron algo completamente inesperado. Los electrones se organizaron en largos filamentos ramificados, a pesar de que no había canales en el material que los guiaran. Cuando los investigadores vieron estos datos, rápidamente quedó claro que se trataba de un nuevo tipo de fenómeno de transporte que no se había documentado anteriormente. Pero ¿cómo las ondas uniformemente distribuidas comienzan a formar líneas separadas? Si tienes una onda que se propaga a través de un medio que es completamente uniforme, tienes una mecánica ondulatoria predecible que guía la onda a través del medio. Si la onda golpea un nuevo medio con una densidad diferente, entonces habrá algo de reflexión y refracción en la superficie y la onda continuará hacia adelante. Esto está bien comprendido y documentado. Por ejemplo, se puede ver que una onda de luz se dobla cuando golpea una superficie. Esto se debe a la velocidad efectiva de la luz que cambia en el material, por lo que cuando la luz golpea diferentes materiales de diferente densidad o índice de refracción, siempre se obtiene cierta curvatura de esa luz en un ángulo determinado. Ni siquiera tenemos que mirar las ondas, solo podemos mirarla como un rayo de luz que sigue la ley de Snell. Y vemos lo mismo, reflexión y refracción. Pero ¿qué pasaría si en lugar de límites estrictos con propiedades cambiantes como la densidad en una superficie, hubiera un cambio gradual en la densidad? Bueno, entonces no habría límites estrictos de refracción y reflexión, pero habría un giro gradual. Esto se puede ver cuando hago un líquido que aumenta gradualmente su densidad hacia el fondo. Dobla mi haz de luz. Pero ahora imagina que en vez de un gradiente de densidad de mayor a menor, hay variaciones aleatorias de densidad como esta. Imagina que tengo un material donde la densidad varía de acuerdo con este gráfico de aquí, donde el eje Z hacia arriba es la densidad o el índice de refracción y se extiende sobre un plano 2D como este. Usando esta matriz, puedo modelar lo que sucede cuando un haz de luz pasa a través de esta matriz de densidad que varía aleatoriamente. Un haz que se mueve a través del medio, pero sigue estos gradientes de densidad en las cercanías. Entonces, en general, el haz lo atraviesa, pero tiene estas desviaciones que parecen aleatorias. Y si tenemos dos haces, obtenemos lo mismo. 3, 4, 5, todo tipo de movimientos aleatorios a través del material. Y todavía no se ve un patrón. Pero mira esto. Algo sorprendente sucede cuando agregamos miles de haces individuales. Los haces se congregan en canales y ramas. Estas ramas se propagan y dividen a través del material. Si cambias el ángulo del haz ligeramente, obtienes un nuevo patrón de ramificación. Este es un flujo ramificado. Es un fenómeno emergente que parece completamente caótico, pero que no es del todo así. Como lo describieron los investigadores originales, el flujo ramificado está en camino al caos total, pero aún no está allí. Este flujo ramificado es sorprendente porque no hay canales de densidad en este medio. Los cambios de densidad son aleatorios sin caminos. Pero debido a que esas variaciones son suaves, los haces cercanos experimentan las mismas curvas suaves, por lo que en lugar de dispersarse de forma independiente, muchos haces permanecen correlacionados y gradualmente se unen. Una manera de ver este flujo de ramificación en la vida real es hacer una burbuja de jabón. La superficie de la burbuja parece uniforme, pero no lo es. Hay lugares en la burbuja que son más gruesos y más delgados que otras áreas. Debido a esto, la luz atrapada en el medio de la capa de agua de la burbuja se reflejará dentro de esa capa. Pero como algunos lugares son más gruesos que otros, la luz tiene que zigzaguear distancias más largas en algunas regiones que en otras, por lo que el grosor de la burbuja ralentiza la propagación efectiva de la onda de la luz, parecido a cómo un cambio en la densidad afecta a las ondas. Esto nos da las condiciones exactas para ver un flujo ramificado. Así que ahora si tomo mi puntero láser verde y hago brillar la luz justo en el medio de esa película de burbujas, comprobemos lo que vemos.
La clave para que funcione es hacer brillar el puntero láser directamente a través de la fina película de agua de la burbuja. Es bastante difícil de hacer, pero si tomas algo como un vaso de vidrio y lo sumerges en la solución de burbujas, se formará esta película de burbujas arriba. Y vas a querer hacer brillar el láser a través del vidrio justo donde está bien la película de la burbuja. Ok, vamos a iluminar aquí. ¡Wow! ¡Miren eso! Puedo ver todas las ramas formándose. Los patrones de las ramas se mueven y cambian continuamente porque las ubicaciones de esos puntos gruesos y delgados en la burbuja cambian y fluyen con las corrientes de aire. Este fenómeno que estoy mostrando aquí se vio por primera vez con luz usando el mismo método recién en 2020 cuando se publicó en la revista Nature. Me parece sorprendente que todavía encontremos fenómenos como este que se ocultaban a simple vista. Una vez que se descubrió el flujo ramificado, comenzamos a encontrarlo en todas partes. Por ejemplo, en 2011, los investigadores de tsunami se sorprendieron al descubrir que la energía de las olas del tsunami formaba patrones de ramificación a medida que viajaba a través del océano. Y quedó claro que estas ramas eran ejemplos de flujo ramificado causado por variaciones suaves y aleatorias en la profundidad del océano. Incluso está relacionado el conocido patrón de la luz solar en el fondo de una piscina. Esencialmente es una porción de flujo ramificado creado cuando la luz del sol pasa a través del agua con una densidad y profundidad ligeramente variables. Este flujo incluso aparece en las ondas de sonido. Por ejemplo, si grabo un avión volando por encima y luego miro el espectrograma en Audacity, con la frecuencia en el eje Y, tiempo en el eje X y color representando el volumen, se ven estas rayas verticales donde todas las frecuencias se vuelven más fuertes de repente. Por lo que escuchas pulsos de volumen en el sonido cuando los aviones vuelan por encima. Se debe a las pequeñas variaciones en la densidad del aire y la temperatura que concentran las ondas sonoras en el camino hacia el suelo. Una especie de versión sonora de un punto en el espacio en la luz del fondo de una piscina. Estas variaciones del aire no están ramificadas, en realidad están distribuidas aleatoriamente, pero causan que la energía del sonido se ramifique en ubicaciones específicas. El flujo ramificado es un fenómeno sorprendente que aparece donde quiera que las ondas viajen a través de un medio con pequeñas variaciones suaves en densidad o velocidad, especialmente cuando esas variaciones ocurren en escalas de longitud mayores que la longitud de onda. Incluso vemos un comportamiento de ramificación similar en escalas cósmicas, donde pequeñas variaciones gravitacionales enfocan la materia en la estructura filamentosa a gran escala del universo. Sin embargo, a pesar de lo universal que es este fenómeno, se descubrió recientemente, e incluso ahora apenas se menciona en la física moderna comparada con otros campos. La razón de esto es porque es fácil no verlo. Si te alejas lo suficiente, el flujo de ramas se convierte en ondas difusas que se propagan. Hay que captarlo en la escala correcta para notarlo. Y otra razón es que, siempre que modelamos ondas, generalmente le asignamos al medio en el que se propagan una densidad o índice de refracción o espesor promedio. No incluimos las pequeñas variaciones continuas que existen en la vida real. Y el resultado de esto es claro. Por ejemplo, aquí hay dos modelos con la misma densidad promedio. En uno de ellos hay una variación intencionada en el índice de refracción, pero el mismo promedio. Y en el otro no hay variación, por lo que no ves un flujo ramificado a menos que modeles las pequeñas imperfecciones que existen en la vida real. El flujo ramificado es el ejemplo perfecto de un fenómeno que surge cuando incluyes las imperfecciones aleatorias que se encuentran en la naturaleza. El mundo real es un desastre imperfecto de interacciones, pero de alguna manera de este caos surge el orden. Y para obtener ese orden necesitas el caos. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab, espero que les haya gustado. Si aún no se suscribieron a mi canal, recuerden hacer clic en suscribirse y nos vemos pronto.